Una fría mañana de noviembre de 1936, el destino de España parecía decidido. Madrid estaba rodeada, el miedo recorría cada calle y muchos pensaban que la capital caería en cuestión de horas. Sin embargo, un hombre al que casi nadie esperaba comenzó a ocupar el centro de la historia. Su nombre era José Miaja, y su decisión cambiaría el rumbo de la guerra. Mientras miles de familias abandonaban la ciudad con lo poco que podían cargar entre sus brazos, los cañones retumbaban cada vez más cerca. Los periódicos extranjeros daban por hecha la caída de Madrid, y los generales sublevados confiaban en entrar victoriosos en apenas unos días. Todo parecía perdido. Pero en medio de aquel caos apareció una figura que hasta entonces había pasado prácticamente desapercibida. No era un político carismático, tampoco un revolucionario apasionado. Era un militar veterano, serio, reservado y con una trayectoria que pocos habrían relacionado con el papel que estaba a punto de desempeñar. Lo más sorprendente era que José Miaja ni siquiera había sido considerado uno de los grandes líderes de la República antes del conflicto. Muchos de sus compañeros lo veían como un oficial disciplinado, sin un perfil especialmente brillante. Sin embargo, la guerra tenía la costumbre de transformar a personas aparentemente corrientes en protagonistas inesperados. ¿Cómo terminó aquel general al frente de la defensa de Madrid? ¿Por qué el gobierno depositó en él una responsabilidad tan enorme cuando la derrota parecía inevitable? Y, sobre todo, ¿fue realmente él quien salvó la capital o la historia ha simplificado demasiado lo ocurrido? Porque detrás de la imagen del supuesto héroe existían dudas, tensiones y decisiones que todavía hoy alimentan intensos debates entre los historiadores. Algunos lo consideran el hombre que evitó el colapso de la República en 1936. Otros creen que su fama ocultó el trabajo de militares mucho más decisivos. Antes de descubrir qué ocurrió durante aquellos días dramáticos, conviene conocer al hombre que había detrás del uniforme. Solo así podremos entender cómo alguien destinado a una carrera militar convencional acabó ocupando uno de los puestos más importantes de toda la Guerra Civil Española. José Miaja nació el 20 de abril de 1878 en Oviedo, una ciudad con una profunda tradición militar. Desde muy joven mostró interés por seguir la carrera de las armas, una elección que en aquella época representaba prestigio, estabilidad y una oportunidad de ascenso social. Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo siendo apenas un adolescente. Allí aprendió la disciplina que marcaría toda su vida. No destacaba por discursos brillantes ni por gestos espectaculares. Quienes lo conocieron lo describían como un oficial tranquilo, metódico y extremadamente obediente. Como muchos oficiales españoles de su generación, pasó buena parte de su carrera destinado en Marruecos. Aquellas campañas fueron una auténtica escuela de combate para cientos de militares que años después protagonizarían la guerra civil, tanto en un bando como en el otro. Durante esos años coincidió con nombres que acabarían siendo legendarios. Algunos lucharían junto a Franco. Otros permanecerían fieles a la República. Nadie podía imaginar entonces que antiguos compañeros terminarían enfrentándose en una guerra que dividiría para siempre al país. Lo que todavía nadie sabía era que, cuando Madrid estuviera al borde del colapso y el gobierno abandonara la capital, José Miaja tendría que tomar una decisión capaz de convertirlo en héroe para unos y en un personaje profundamente discutido para otros. Pero esa historia acaba de comenzar. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Cuando el gobierno de la República decidió abandonar Madrid el 6 de noviembre de 1936, la noticia cayó como un auténtico terremoto. Muchos ciudadanos interpretaron aquella salida como el principio del fin. Si los propios dirigentes se marchaban, ¿quién iba a defender la capital? Mientras los ministros ponían rumbo a Valencia, las tropas sublevadas avanzaban convencidas de que la resistencia se derrumbaría en cuestión de días. La propaganda anunciaba una entrada triunfal en Madrid. Numerosos observadores extranjeros compartían ese mismo pronóstico. Sin embargo, antes de abandonar la ciudad, el gobierno tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra. Nombró a José Miaja presidente de la Junta de Defensa de Madrid, entregándole una responsabilidad gigantesca en el momento más desesperado del conflicto. El propio Miaja quedó sorprendido por aquel nombramiento. Sabía perfectamente que, si Madrid caía, probablemente sería recordado como el general que había perdido la capital de España. La presión era inmensa y el margen para cometer errores era prácticamente inexistente. Pero Miaja comprendió rápidamente que la única posibilidad de resistir consistía en mantener alta la moral de soldados y civiles. Si el miedo se imponía, la ciudad podría derrumbarse incluso antes de que comenzara el gran asalto.
Mientras tanto, otro nombre empezaba a adquirir una importancia decisiva: Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor de la Defensa de Madrid. Rojo poseía una extraordinaria capacidad para organizar operaciones militares y diseñar planes defensivos que sorprenderían incluso a los mandos enemigos. La combinación entre la autoridad de Miaja y el talento estratégico de Rojo comenzó a dar resultados. Se reorganizaron las unidades disponibles, se levantaron nuevas posiciones defensivas y se preparó cada puente, cada carretera y cada edificio importante para resistir el avance. A esa defensa también se unieron miles de voluntarios. Obreros, estudiantes, funcionarios y vecinos participaron levantando barricadas, cavando trincheras y transportando munición. Madrid entera comenzó a transformarse en una inmensa fortaleza dispuesta a luchar calle por calle. Pocos días después, llegaron las brigadas internacionales. Voluntarios procedentes de decenas de países desfilaron por las calles madrileñas entre aplausos y vítores. Su presencia elevó enormemente la moral de una población que necesitaba creer que todavía existía esperanza. Mientras tanto, las columnas sublevadas alcanzaban los accesos occidentales de la ciudad. La Casa de Campo, el río Manzanares y la ciudad universitaria se convertirían muy pronto en escenarios de algunos de los combates más duros de toda la Guerra Civil Española. Durante semanas, los enfrentamientos fueron brutales. Edificios enteros cambiaban de manos varias veces en un mismo día. Las explosiones no daban descanso y las bajas aumentaban sin cesar. Sin embargo, Madrid seguía resistiendo contra todos los pronósticos. Aquella resistencia convirtió a José Miaja en un símbolo para la República y en un obstáculo inesperado para los sublevados. Pero mientras el mundo comenzaba a hablar del general que había salvado Madrid, empezaban a surgir preguntas incómodas sobre quién estaba tomando realmente las decisiones más importantes. Esa polémica marcaría el siguiente capítulo de su historia. La resistencia de Madrid había sorprendido al mundo entero, pero la guerra estaba muy lejos de terminar. Después de fracasar en su intento de tomar la capital por asalto, los sublevados cambiaron de estrategia. Si no podían conquistar Madrid directamente, intentarían aislarla hasta obligarla a rendirse. José Miaja comprendía que cada nueva ofensiva sería más peligrosa que la anterior. La ciudad seguía resistiendo, pero las tropas republicanas estaban agotadas, la munición escaseaba y cada victoria costaba un precio enorme en vidas humanas. El tiempo empezaba a convertirse en un enemigo más. El primer gran golpe llegó en febrero de 1937, cuando estalló la batalla del Jarama. El objetivo era cortar la carretera entre Madrid y Valencia, la principal vía de abastecimiento de la República. Si esa carretera caía, la capital quedaría prácticamente aislada. Durante varios días, el Valle del Jarama se convirtió en un auténtico infierno. La artillería no dejaba de disparar. Los aviones bombardeaban sin descanso y miles de soldados luchaban cuerpo a cuerpo por colinas que cambiaban de manos una y otra vez. Aunque las pérdidas fueron terribles para ambos bandos, la carretera no llegó a ser cortada. La defensa consiguió mantener abierta la comunicación con Valencia, y aquella resistencia volvió a fortalecer la imagen de José Miaja como uno de los principales comandantes republicanos. Pero apenas hubo tiempo para celebrar aquel resultado. Un mes después comenzó una nueva ofensiva, esta vez en Guadalajara. Las tropas italianas enviadas por Benito Mussolini pretendían rodear Madrid desde el noreste y lograr lo que hasta entonces nadie había conseguido. Sin embargo, el mal tiempo, el barro y la resistencia republicana cambiaron completamente el desarrollo de la operación. Las fuerzas dirigidas por Miaja, junto con otros mandos republicanos, aprovecharon cada error del enemigo y lanzaron una contraofensiva que terminó sorprendiendo a toda Europa. La derrota italiana tuvo un enorme impacto internacional. Por primera vez, un ejército respaldado por una gran potencia fascista había sido frenado de forma clara. La propaganda republicana convirtió aquella victoria en un símbolo de esperanza para quienes seguían defendiendo la República. Con el paso de los meses llegaron nuevas operaciones, como la ofensiva de Brunete durante el verano de 1937. El objetivo era aliviar la presión sobre Madrid obligando a los sublevados a desviar tropas hacia otro frente. La operación comenzó con éxito, pero pronto encontró una resistencia feroz. Las temperaturas sofocantes, la falta de suministros y los continuos contraataques acabaron desgastando a las fuerzas republicanas. Miles de hombres murieron en apenas unas semanas. Aunque hubo avances iniciales, el resultado final estuvo muy lejos de las expectativas del gobierno. A pesar de aquellas dificultades, José Miaja seguía siendo presentado como uno de los grandes rostros militares de la República. Su popularidad crecía dentro y fuera de España. Sin embargo,
Detrás de esa imagen pública comenzaban a aparecer tensiones políticas, rivalidades entre mandos y luchas por el poder que muy pocos conocían. Mientras la guerra continuaba consumiendo al país, Miaja tendría que enfrentarse a enemigos mucho más peligrosos que los que estaban al otro lado del frente. Las disputas dentro del propio bando republicano amenazaban con destruir desde dentro todo aquello que aún intentaban defender. Y ese conflicto cambiaría para siempre su destino. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Mientras los combates continuaban en los frentes, otra guerra mucho más silenciosa comenzaba a librarse en los despachos de la República. No había trincheras ni bombardeos, pero sí desconfianza, ambición y profundas diferencias políticas. José Miaja estaba a punto de quedar atrapado entre todas ellas. La República ya no solo luchaba contra el ejército sublevado. En su interior convivían socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos moderados, cada uno con una visión distinta sobre cómo debía continuar la guerra. Mantener aquella frágil unión era casi tan difícil como resistir en el campo de batalla. Miaja nunca fue un político apasionado. Se veía a sí mismo como un militar profesional cuya obligación era ganar la guerra. Sin embargo, cuanto más ascendía en la jerarquía republicana, más imposible resultaba mantenerse al margen de las luchas por el poder. A su lado seguía trabajando Vicente Rojo, considerado por muchos el cerebro militar de la República. Sus planes defensivos, su capacidad organizativa y su visión estratégica eran admirados incluso por algunos oficiales del bando contrario. La colaboración entre ambos resultó esencial durante gran parte del conflicto. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a surgir una pregunta incómoda. ¿Era José Miaja el verdadero artífice de las grandes decisiones militares o era Vicente Rojo quien diseñaba las operaciones mientras Miaja ejercía como máxima autoridad visible? El debate continúa abierto entre numerosos historiadores. Al mismo tiempo, el presidente del gobierno, Juan Negrín, apostaba por resistir a toda costa. Creía que una guerra europea era cada vez más probable y esperaba que un conflicto internacional cambiara por completo la situación de la República. Esa estrategia contaba con el respaldo del Partido Comunista, cuya influencia aumentaba gracias a la ayuda militar procedente de la Unión Soviética. Para muchos republicanos, aquella colaboración era imprescindible. Para otros, suponía una dependencia cada vez más peligrosa. Miaja procuró mantener una posición equilibrada en medio de aquel complicado escenario. Sabía que cualquier paso en falso podía convertirlo en enemigo de una parte de su propio bando. Cada decisión militar empezaba a tener también enormes consecuencias políticas. Mientras tanto, el ejército sublevado seguía conquistando territorio. La caída del norte, las derrotas acumuladas y el desgaste constante debilitaban la capacidad ofensiva republicana. Cada vez era más evidente que el tiempo jugaba a favor de Franco. La batalla del Ebro, iniciada en 1938, representó el último gran intento de cambiar el rumbo de la guerra. Aunque Miaja no dirigió directamente aquella operación, siguió muy de cerca su desarrollo. Durante meses, ambos bandos sufrieron pérdidas devastadoras en una lucha que terminó agotando las últimas reservas republicanas. Cuando el Ebro terminó, muchos comprendieron que la derrota podía ser solo cuestión de tiempo. La moral descendía rápidamente. Las diferencias internas aumentaban y empezaban a escucharse voces que defendían negociar el final del conflicto antes de que todo terminara en una catástrofe aún mayor. José Miaja se encontraba entonces ante la decisión más difícil de toda su carrera: permanecer fiel al gobierno de Negrín o apoyar un movimiento que buscaba poner fin a la guerra cuanto antes. La elección que tomaría en los meses siguientes dividiría para siempre la opinión sobre su figura y cambiaría el desenlace de la República. A comienzos de 1939, la República ya estaba al borde del colapso. Cataluña había caído, cientos de miles de personas emprendían el camino del exilio y el ejército franquista avanzaba sin encontrar una resistencia comparable a la de los primeros años de la guerra. Muchos comprendían que el final estaba cada vez más cerca. En Madrid, la situación era desesperada. Faltaban alimentos, escaseaban las municiones y el cansancio acumulado durante casi 3 años de combates había destruido la moral de numerosos soldados. La pregunta ya no era si la República podía ganar la guerra, sino cuánto tiempo podría seguir resistiendo. Sin embargo, el presidente Juan Negrín seguía defendiendo una idea. Creía que Europa estaba a las puertas de un gran conflicto y confiaba en que una guerra entre las democracias occidentales y la Alemania de Hitler cambiara completamente el panorama internacional. Resistir unos meses más podía alterar el destino de España. Pero no todos compartían esa visión.
Entre muchos militares republicanos crecía la convicción de que prolongar la guerra solo provocaría más muertos sin cambiar el resultado final. Cada día que pasaba aumentaban las tensiones dentro del propio bando republicano. Fue entonces cuando apareció la figura del coronel Segismundo Casado. Convencido de que debía negociarse una paz con Franco, comenzó a preparar un golpe contra el gobierno de Negrín. Para que aquel plan tuviera posibilidades de éxito necesitaba el apoyo de militares prestigiosos. Uno de los más importantes era José Miaja. La decisión de Miaja marcaría para siempre su legado. Finalmente aceptó presidir el Consejo Nacional de Defensa, el organismo creado tras el golpe de Casado en marzo de 1939 para sustituir al gobierno republicano. Aquella elección rompía definitivamente con Negrín y dividía aún más a una república ya agonizante. Lo que vino después fue una tragedia dentro de otra tragedia. En lugar de unir fuerzas frente al enemigo común, unidades republicanas comenzaron a enfrentarse entre sí en las calles de Madrid. Comunistas y partidarios del Consejo Nacional de Defensa combatieron durante varios días, dejando cientos de muertos cuando la guerra prácticamente estaba perdida. Miaja confiaba en que el nuevo Consejo pudiera negociar unas condiciones de rendición menos duras con Franco. Muchos compartían esa esperanza. Pensaban que una entrega ordenada evitaría nuevas matanzas y permitiría salvar miles de vidas. Pero la realidad sería muy distinta. Franco dejó claro que solo aceptaría una rendición incondicional. No habría negociación política, ni garantías para los vencidos, ni acuerdos entre militares. Tras casi 3 años de guerra, el vencedor estaba decidido a imponer completamente sus condiciones. El 28 de marzo de 1939, las tropas franquistas entraron en Madrid sin encontrar apenas resistencia organizada. La ciudad que había resistido heroicamente desde noviembre de 1936 caía finalmente. Apenas unos días después, el 1 de abril, Franco anunciaba oficialmente el final de la Guerra Civil Española. Para José Miaja, el desenlace fue profundamente amargo. El general que se había convertido en símbolo de la defensa de Madrid veía como todo aquello por lo que había luchado desaparecía. Sus últimos días en España estuvieron marcados por la incertidumbre, consciente de que permanecer en el país suponía un enorme riesgo. Antes de abandonar definitivamente su tierra, Miaja tuvo que tomar una última decisión que cambiaría el resto de su vida: emprender el camino del exilio y dejar atrás una España que nunca volvería a ser la misma. Pero lejos de casa comenzaría el capítulo más silencioso, para muchos, el más olvidado de toda su historia. Si esta historia te está pareciendo interesante, suscríbete al canal. Cuando José Miaja abandonó España en 1939, dejaba atrás mucho más que un país derrotado. Dejaba la ciudad cuya defensa lo había convertido en una figura conocida en todo el mundo y una guerra que marcaría para siempre su nombre. A partir de entonces comenzaría una vida mucho más discreta, lejos de los focos y del ruido de las armas. Como tantos otros dirigentes y militares republicanos, emprendió el camino del exilio. Tras un breve paso por el norte de África, terminó estableciéndose en México, un país que abrió sus puertas a miles de españoles que huían de la represión y buscaban empezar de nuevo. La diferencia entre su nueva vida y los años de la guerra era enorme. Atrás quedaban los mapas militares, las reuniones de emergencia y las decisiones que podían cambiar el destino de una nación. En el exilio, Miaja llevó una existencia mucho más reservada, alejada de la influencia que había tenido durante el conflicto. Mientras tanto, en España comenzaba una larga dictadura bajo el mando de Francisco Franco. Durante décadas, la versión oficial de la guerra apenas concedió espacio a figuras como José Miaja. Su nombre desapareció prácticamente de los libros de texto y de buena parte del relato público del régimen. Sin embargo, fuera de España seguía siendo recordado por muchos como el general que había dirigido la resistencia de Madrid durante los días más críticos de 1936. Para numerosos exiliados republicanos, aquella defensa simbolizaba la capacidad de resistir incluso cuando todo parecía perdido. Con el paso de los años, también crecieron las discusiones entre historiadores. Algunos sostienen que Miaja fue un comandante firme, capaz de mantener unida la defensa en circunstancias extremas. Otros consideran que su principal virtud fue saber rodearse de colaboradores muy competentes, especialmente Vicente Rojo. Ese debate continúa abierto en la actualidad. Resulta difícil separar el liderazgo político del estrictamente militar en una guerra tan compleja como la española. Lo cierto es que la defensa de Madrid fue el resultado del esfuerzo de miles de personas, desde altos mandos hasta soldados y civiles anónimos.
José Miaja falleció en Ciudad de México el 14 de enero de 1958, lejos de la tierra donde había vivido los momentos más importantes de su carrera. Nunca regresó a España. Como ocurrió con tantos protagonistas de la Guerra Civil, su historia terminó muy lejos del escenario donde se había forjado su leyenda. Tras la llegada de la democracia, los estudios sobre la Guerra Civil permitieron recuperar su figura y analizarla con mayor profundidad. Hoy sabemos mucho más sobre sus aciertos, sus errores y las enormes dificultades que tuvo que afrontar durante aquellos años decisivos para la historia de España. Quizá esa sea la mejor manera de recordar a José Miaja. No como un héroe perfecto ni como un villano absoluto, sino como un militar que tuvo que tomar decisiones imposibles en uno de los periodos más dramáticos del siglo XX. Sus elecciones siguen siendo discutidas porque las circunstancias en las que fueron tomadas también lo fueron. Más de 8 décadas después del final de la guerra, su nombre continúa despertando opiniones enfrentadas. Para unos, fue el hombre que impidió la caída inmediata de Madrid. Para otros, un comandante cuya fama ha eclipsado el trabajo de otros protagonistas. Lo que nadie discute es que estuvo presente en algunos de los momentos más decisivos del conflicto. La historia de José Miaja nos recuerda que la Guerra Civil Española nunca puede entenderse a través de una sola mirada. Fue una tragedia llena de decisiones difíciles, sacrificios y consecuencias que aún hoy siguen generando debate. Y precisamente por eso, conocer a sus protagonistas nos ayuda a comprender mejor una etapa que cambió para siempre el destino de España. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de los grandes personajes de la Guerra Civil Española y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué protagonista te gustaría descubrir en el próximo vídeo.